La idea que digamos que dio origen, ¿no?, al desarrollo de mi tesis es que debido a que cada vez la población, por ejemplo, es creciente, es decir, la demanda del agua es mayor, y sabemos que debido al cambio climático fundamentalmente hay una incertidumbre en la disponibilidad futura de los recursos hídricos, nos podemos encontrar, todo esto es probablemente, con que la demanda del agua sea mayor y no sepamos si vamos a tener un recurso hídrico suficiente para poder atender todas esas nuevas demandas. Entonces, la idea era ser capaces de aplicar una serie de medidas que nos permitan gestionar el recurso que tenemos. Para ello, la idea era, primeramente, ser capaces para poder saber si una medida que yo quiero implementar tiene un efecto positivo o no. Lo primero es ser capaz de calcular el impacto económico que puede tener, por ejemplo, en un agricultor, el hecho de que en un periodo de sequía no se le pueda suministrar todo el agua que él demanda porque no hay suficiente para todos los usuarios a escala de cuenca. Entonces ese fue el primer paso, y a partir de ahí, una vez que somos capaces de calcular las pérdidas económicas que los diferentes usuarios de una cuenca pueden sufrir por el hecho de que no tengamos un recurso hídrico suficiente para atender las demandas, ya somos capaces de diseñar una serie de medidas que en concreto han consistido en instrumentos económicos como políticas de precios, y poder ver si efectivamente el aplicar esas políticas de precios a escala a nivel de cuenca tienen un efecto positivo o no. Debido fundamentalmente al cambio climático, existe una amplia incertidumbre en la disponibilidad futura del recurso hídrico. Por ejemplo, en mi trabajo, que hemos analizado diferentes escenarios futuros, tanto a corto como a medio como a largo plazo, vemos que cada uno de esos escenarios dice una cosa, es decir, que existe una alta incertidumbre en la disponibilidad futura del recurso hídrico. Por lo tanto, por una parte tenemos que no sabemos si tendremos mayor o menor cantidad de recurso hídrico en un futuro del que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque existe una alta incertidumbre. Lo que sí que podemos afirmar es que, por ejemplo, en cuencas del área mediterránea, una gran parte de los modelos determinan que el recurso hídrico futuro pudiera ser menor que el actual. SINGAMS lo que hace es, a nivel de cuenca, es decir, consideramos todos los usuarios, urbanos, agrícolas, etc. Entonces, lo que hace es repartir todo el recurso que existe entre los diferentes usuarios. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace siguiendo las prioridades que he comentado previamente, que están fijadas en el texto refundido de la Ley de Aguas, y las reglas de operación que existen en los embalses. A partir de ahí, este es el modelo clásico de gestión del recurso hídrico disponible. Lo que hace la herramienta es, ya sé que con estas normas de explotación he repartido el agua entre estos usuarios de una manera determinada. Pues el siguiente paso es calcular si es que no había un recurso suficiente para atender la demanda de todos los usuarios, calcular el impacto económico, es decir, la pérdida económica que esos usuarios han sufrido debido a que el recurso que han recibido era inferior a lo que ellos demandaban, porque nos encontramos, por ejemplo, en un periodo de sequías o en uno de estos escenarios futuros de cambio climático. A partir de ahí, el siguiente paso es, ya somos capaces de saber si tenemos menos recursos del que nos demandan, cuáles son las pérdidas económicas o impacto económico sufrido por los diferentes usuarios. Pues el siguiente paso es, a continuación, tratemos de diseñar un paquete de medidas que permitan paliar estos impactos negativos en los diferentes usuarios. En concreto, nos hemos basado en lo que se denomina el paquete de instrumentos económicos. Estos instrumentos económicos lo que hacen es anteponer el bien colectivo al bien individual. Entonces, para ello hemos diseñado una política de precios que lo que hace es tener en cuenta el valor marginal del agua, es decir, la herramienta permite calcular el valor marginal del agua. ¿En qué consiste este concepto? Consiste en que si dispusiésemos de una unidad extra de recurso en uno de los embalses cualesquiera, ¿cuál sería el impacto económico de esa unidad extra que yo tengo en un instante determinado en uno de los embalses? Es decir, si yo tengo un hectómetro cúbico en, por ejemplo, la cuenca del Júcar, que es el caso de estudio de mi tesis en Alarcón, ver
en qué magnitud disminuirían esos impactos negativos económicos en los diferentes usuarios debido a que tengo una unidad extra de recurso. A partir de este concepto, que lo que hace es valorar el recurso, es decir, cuánto vale el recurso, que de hecho la Directiva Marco del Agua a nivel europeo es una de las cosas que nos impone, que tenemos que ser capaces de determinar el valor del recurso, pues a partir de este concepto somos capaces de diseñar unas políticas de precios escalonadas. ¿Qué son estas políticas de precios escalonadas? Son unas políticas en las que el precio del agua es función de la disponibilidad del recurso, es decir, si no hay escasez, ese precio no se incrementa con respecto a lo que actualmente se estuviera pagando, pero si comienza la escasez, el precio del agua comienza a subir. Entonces, de esta manera, el usuario puede percibir de manera paulatina que el precio del agua está subiendo y plantearse el porqué. Es decir, es una manera de dar un incentivo al usuario. Mire usted, si gestiona el agua de una manera más eficiente, el agua, su precio, no se incrementará. Pues bien, la herramienta SYNGAMS lo que permite es precisamente, una vez que tenemos esa política de precios, simular el efecto a nivel siempre de cuenca, considerando todos los usuarios. Eso es lo que respecta a la herramienta SYNGAMS. ¿Y qué hace la herramienta OptiGAMS? En ese punto lo que hicimos es plantearnos, bien, aunque sabemos que tenemos la ley, tenemos el texto refundido de la ley de aguas y hay que respetar que, por ejemplo, el usuario, o sea, el agua para usuario urbano, para las personas, tiene el nivel 1 de prioridad, lo que hicimos es, vamos a hacer una herramienta que permita gestionar el recurso obviando esas prioridades y con el único criterio que sea el de economía, es decir, si yo tengo esta agua, repártela entre los diferentes usuarios del sistema. ¿Con qué objetivo? Con el que las pérdidas económicas totales que los diferentes usuarios del sistema puedan sufrir sean las menos posibles. Ha sido un motivo de alegría porque es importante que después de estar muchos años trabajando, que personas que no te conocen, que leen tu trabajo y te reconozcan el esfuerzo, ¿no?